¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió? Escuchábamos el testimonio del comisario que fue responsable de las primeras averiguaciones. También conocemos lo que habían dicho los propios funcionarios de la empresa 4P. Y estas son las imágenes a las que accedimos de forma exclusiva. De esta manera ingresaban estos delincuentes por el patio trasero de esta empresa, intentando, por supuesto, ingresar a las oficinas donde se encontraba la hija de la senadora Mirta Gusinski. Hablamos de Silvia Cubas. De acuerdo al relato fiscal, estos delincuentes redujeron a los guardias e intentaron ingresar a las oficinas golpeando las puertas, pateando las puertas, pero no lo lograron. La responsable de marketing de la empresa nos decía ayer en nuestro noticiero RG en vivo de que efectivamente esto ocurrió así y que no pudieron ingresar porque las puertas estaban cerradas por dentro. No hay forma de abrirlas por fuera. Y efectivamente todos los funcionarios se encontraban realizando sus labores, ya que esto ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas. Momento en el cual se encuentra la oficina en su máximo esplendor, o por lo menos sus funcionarios trabajando arduamente. Y ayer un hecho realmente que llamó la atención de todos porque teniendo en cuenta que la hija de Mirta Gusinski, Silvia Cubas, estaba en el interior de la empresa en compañía de su marido, no se llevaron nada de valor estos malvivientes y todos pensaban que se trataría de un secuestro hasta que por suerte esto luego fue desmentido. De hecho, la fiscal Karina Jiménez, que está investigando este hecho, había manifestado que por de pronto no descartan ninguna hipótesis, que llama poderosamente la atención la forma en la que operaron estas personas y, por supuesto, si uno hace la correlación de los antecedentes de la familia Cubas, el poder que hoy por hoy ostentan en la sociedad y los recursos económicos que pudieran tener, la hipótesis de un intento de secuestro cae de maduro, es decir, cobra fuerza. Pero tampoco se descarta la otra hipótesis, de que estos delincuentes hayan querido aprovechar la ocasión y sustraer elementos de valor que estaban dentro de la oficina, incluso dinero en efectivo. No pudieron hacerlo porque no pudieron atravesar la puerta. La senadora Mirta Gusinski esta mañana hablaba con los medios de comunicación y pedía a las fuerzas del orden público que detengan a estas personas de manera inmediata. Por supuesto, en la familia Cubas Gusinski prevalece el temor de ser víctimas de secuestro, esto atendiendo a que el caso de Cecilia Cubas fue uno de los casos que más conmocionó a la sociedad paraguaya. Estuvo varios meses en cautiverio y posteriormente la encontraron en lo que hoy se conoce como la vivienda del horror en la ciudad de Ñemby. Allí la encontraron ya sin vida. Y a simple vista también se puede ver, Roberto, televidentes, que estas personas al parecer no estaban bien preparadas, por eso no estaban bien, no analizaron bien el lugar, por eso se encontraron con este obstáculo de no poder abrir las puertas y bueno, la experiencia también no es que tenían tanta. Claro, lo que sí llama la atención es que sea este modus operandi, un operativo tipo comando, personas con armas largas, según se conoce por la descripción que dieron algunos testigos, y que no hayan llevado cualquier otro objeto. Aunque por allí también, reiteramos nada más, prevalece esta información de que no pudieron ingresar a las oficinas. Hay que ver en qué termina esto. La investigación se encuentra en su fase inicial. La causa está incipiente. Por de pronto la policía, bien ustedes lo escuchaban, está trabajando minuciosamente en el laboratorio para lograr identificar a estas personas.